Mauricio Macri viajó a Estados Unidos para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Esta vez no tuvimos la clásica nota de cuánto gastó en el hotel ni de los paseos de compras con Julián Aguada. No porque se fuera de mochilero o porque durmiera en el sillón de un amigo, sino porque los principales diarios del país sacaron su edición de hoy, ayer. Y claro, los diarios del futuro son como el horóscopo, le pegan algunas cosas y a otras no. Por ejemplo, en la tapa del diario Clarín de hoy no hay ninguna mención al paro general. Hablando del horóscopo, Clarín fue fundado en agosto, por lo que estaría bajo el signo de Virgo. Aunque por su publicación anticipatoria, en este caso, le sentaría mejor el de Aries. El carnero. El que no paró de laburar hoy es Macri con la Asamblea General de la ONU. Ayer también se la pasó de un lado para el otro en Nueva York y en particular llamó la atención una entrevista que le dio a la cadena Bloomberg en la que volvió a repetir lo de las 6 tormentas, lo de no gastar más de lo que tenemos y también lo de que veníamos bien y pasaron cosas. Eso sí, todo en inglés. Un inglés de merda. Pero así todo, se le escucharon algunas definiciones interesantes. Mira esta. I once asked you if there was a plan B, and you said there was no plan B. No plan B. No plan B. Pero querido, ¿cómo le vas a hablar a un hincha de Boca de la B después de perder el Superclásico? ¿Sabes la de broma sobre irse a la B que se debe haber aguantado? O capaz que el plan B para la Argentina sería irse al descenso. Se sabe que Macri disfruta mucho del fútbol y que para él es un descanso de la presión terrible que impone la política. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Sí, pero sin política. No vamos a tener que estar en entretiempo o en el medio del partido de Boca, como me pasa ahora, y decís, no te vayas porque viene 678 Aníbal Fernández. ¿Por qué yo me tengo que intoxicar? Estoy en un momento lindo, viendo a Boca. Ni una alegría tuvo por ahora Macri en Nueva York. Antes de ver el bombazo de volea del Piti Martínez, capaz que hasta prefería ver un compilado de canciones de Barragán en 678. Pero claro, ya no está más. Pasaron cosas. En otro pasaje de la entrevista con Bloomberg, Macri sorprendió con un término poco conocido. For the first time in our history, we went through all these problems, all these challenges, and we solved them without changing the rules. Getting stick to the same rules, even though we have a lot of pressure of doing, again, hetero things, we continue doing these friendly and global policies. Hetero things. ¿Hetero things? ¿Cosas hetero? Bueno, está bien. Por un lado vivimos en un tiempo donde las identidades de género y la sexualidad heteronormativa están en permanente cuestionamiento. Y Macri no es ajeno a esto. Tal vez el presidente esté aprovechando la visita a la cuna de la resistencia LGTB para deconstruirse un poco. ¿Quién sabe? Tal vez incluso practicar el poliamor. Al fin y al cabo, uno de los objetivos del viaje es seducir a los mercados, ¿o no? Por ahora empezó intentando enganchar a Lagarde, pero no con él. Con nosotros. No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Bueno, tal vez Macri esté llevando el poliamor demasiado lejos, sí. Además, si nos va a presentar un pretendiente, es bueno que haya consentimiento de todas las partes, no sea cosa que le pase como a un expresidente argentino con otro director del fondo. Esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. Vamos a Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. Le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. Pero mientras en Nueva York todos dicen te quiero, acá en Argentina se rompió un amor que parecía inquebrantable. Renunció el Toto Caputo, saltó el fusible del Central. Toto Caput. ¿Quién iba a decir que el mejor equipo de los últimos 50 años iba a perder al Messi de la finanza justo cuando se está jugando la final de visitante en Nueva York? ¿Habrá tenido que ver en la decisión que el fondo largara mucho menos guita de la que esperaban, entre ellos Caputo? Bueno, como sea, parece que más que Messi terminó siendo el Higuaín de las finanzas. Mucha promesa, pero en la final te la patea afuera.
Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy teníamos un programa especial sobre el paro general que convocaron la CGT y las dos CTA. Es un paro que tuvo una adhesión amplísima, que convirtió a todo el país en un verdadero feriado, le puso coto a toda la actividad en casi todos los rubros de la economía, salvo en algunos casos la gastronomía de Luis Barrio Nuevo. Teníamos ese programa especial, digo, donde iba a ser el tema excluyente, pero claro, como suele ocurrir en la Argentina, y como dice el presidente, pasaron cosas. Hoy, a la mañana, temprano, después de una muy agitada y tensa conversación telefónica con Nueva York, donde están Mauricio Macri y también Nicolás Dujovne, renunció Toto Caputo, Luis Caputo, el presidente del Banco Central. Aquel que hace poquito, en febrero de este año, hace muy poquito, el jefe de gabinete Marcos Peña presentaba como un Champions League, como el Messi de las finanzas. ¿Te acordás? Recordalo conmigo. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo, jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League. Deja todo para venir a jugársela por su país. Es un orgullo para la Argentina y así nos lo plantea cada persona del mundo con la que nos vinculamos. ¿Me escuchás? Y ahí vuelvo a otra Marco, pregunta. yo no te voy a aconsejar a vos porque sos mucho más inteligente y preparado que yo. Pero no salgas no lo salgas a bancar así. No te juegues, escúchame, no lo banques públicamente así porque mañana no, dame bola. En esto dame bola a mí. Dame bola a mí, no lo banques así. Dale, porque me conoces. Si lo banco es por algo. Si lo bancaban era por algo. Caputo, durante su breve gestión en el Banco Central, digo breve porque fueron 64 días hábiles nada más, apenas 3 meses calendario, sumó una nueva causa penal. Se fue con 3 causas penales, una de ellas ya cerrada, las otras 2 en curso. Primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de Finanzas y ahora como presidente del Banco Central. Pero mientras en Nueva York y entre los magnates de las finanzas globales, ahí en el Salón Cipriani de Wall Street, el presidente bailaba, acá en la Argentina había un paro general de muy, muy alto impacto. En instantes va a estar acá con nosotros Juan Grabois para conversar sobre esto aquí en nuestro habitual cafecito. ¿Cómo está pegando la crisis económica en los sectores que menos tienen? Era nuestro invitado de la semana pasada, pero lo metieron preso. Hoy ya está llegando, así que podemos confirmar que va a estar con nosotros. Y en nuestro hashtag nos pueden acompañar con Caputo Caput. Ahí lo ven en la esquina de la pantalla. Hashtag Caputo Caput es nuestro lema para hoy en las redes sociales. No es creatividad nuestra, sino que así tituló un informe esta tarde el banco de inversión JP Morgan. Caputo Caput puso. Y el Messi de las finanzas, aquel que Marcos Peña presentaba como un Champions League, al final se va como un Messi sin goles. No fue la razón, pero enfrentó esas 3 causas penales, Caputo. Primero una por el dólar futuro, por haberse beneficiado con la compra de dólar futuro antes de asumir como secretario de Finanzas y luego fijándole el precio a ese dólar futuro, en consonancia con el resto de las autoridades monetarias. Después otra por manejar una offshore, la financiera Noctua, ¿se acuerdan? Y la tercera causa es la que sumó por lo que revelamos acá, en Brotes Verdes, el último marzo, que fue que Caputo compró antes de la corrida dólares después de haber estado en la bicicleta financiera durante todo el año pasado y haber convertido 8 millones de pesos en 9 millones. Eso después no lo renovó más en enero, cuando dejaron de ser negocio las Levax de la bicicleta financiera. Goles para él hizo, goles para nosotros. Estos son los números de su balance. En reservas, esto es lo que deja la gestión Caputo.
como saldo. 22 de junio, cuando fue el refuerzo de reservas del Banco Central por parte del Fondo Monetario, recibió 63.270 millones de dólares. Él había asumido unos días antes, la semana anterior, pero puede ponerse como puntos de partida porque fue en definitiva el espaldarazo que lo situó en esa silla en la calle Reconquista. El 25 de septiembre, o sea, hoy, ¿cuántas reservas tiene el Banco Central? Eso que ven ahí, 49.535 millones. Se esfumaron 13.735 millones de dólares durante la gestión de Caputo. Son 214 millones por día hábil, o si lo prefieren, 42 millones de dólares por hora. Esto es lo que perdió el Messi de las finanzas cuando tiene que jugar con la nuestra y no con la suya. El dólar que dejó es un dólar de casi 39 pesos, 38,90 lo que se vendió en el cierre de hoy. Y el 22 de junio, cuando asumió, el dólar estaba 27,75. Subió 11 pesos con 25, equivalente al 40%, y por supuesto las consecuencias las estamos pagando ahora. Es la suba de los precios por el traslado de ese aumento del dólar a los precios, cosa que siempre históricamente ocurrió en la Argentina. Ahora, Caputo, antes de irse, parecía que había calmado el dólar la semana pasada. Y ahora vamos a hablar de eso con un especialista que invitamos para entender la bicicleta financiera y qué puede pasar con el dólar de acá en adelante. Quédate porque eso es lo que viene. Antes, último momento, la tapa del Financial Times de mañana. El Financial Times, el diario económico más importante del mundo, acaba de publicar, es la madrugada en Londres donde se edita el Financial Times, pero ya se acaba de conocer su portada. Ahí la tienen, el título principal somos nosotros. La crisis argentina se profundiza con la renuncia del presidente del Banco Central a 3 meses de haber asumido. La bajada es durísima también de este matutino, que como decimos, es el que lee el poder económico mundial. Y hablando del poder económico mundial, la tercera gran noticia hoy en importancia es judicial. Y en un rato la va a desarrollar acá Noé Barral Grijera. Fueron citados a indagatoria para el 16 y 17 de octubre próximo, yo diría los 2 empresarios más importantes de la Argentina, que habían zafado del caso Cuadernos y que ahora dio marcha atrás el juez Bonadío y citó a indagatoria a estos 2 hombres, a Paolo Roca y Marcos Marcelo Mindlin. Marcos Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, y Paolo Roca, el dueño del Grupo Techint, quien encabeza el Grupo Techint. Bien, y les prometimos, ahora en un rato de esta información, les prometimos una información para intentar entender lo que va a pasar con las finanzas. No me agarro el baile de San Vito. Estoy arriba de una bicicleta otra vez. Nosotros ya hemos hecho un programa arriba de una bicicleta. Esta vez invitamos a un especialista, Jorge Carrera, ex jefe de investigaciones del Banco Central, con 5 presidentes del Banco Central diferentes. ¿Desde Redrado? Desde Redrado. Desde Redrado, Marcó del Pont, Banoli... Banoli, el medio Fábrega y Sturzenegger. Sturzenegger, un técnico. Y esta bicicleta, Jorge, parecía que había frenado el dólar la semana pasada, ¿no? Parecía que había frenado el dólar. Lo primero que hay que decir de esa bicicleta es que no te va a llevar a ningún lado, pareciera. ¿Por qué fija? Porque fija. Y no llevó a ningún lado la bicicleta que hizo el gobierno durante 2 años, producto de la gestión de Sturzenegger y Caputo. Por ahí sí lo llevó a algún lado, lo llevó a esta crisis. Posiblemente, y a una deuda mucho más grande. Es decir, evidentemente, tanto la deuda en Levac como la deuda de los 120.000 millones que tomó Caputo terminó consumiéndoselos a estos 2 Messi. Teníamos el Messi del monetarismo y teníamos el Messi de las finanzas. Ahora parece que hemos ido a buscar jugadores nuevos al Dosivi, como decía el jefe de gabinete, o a Sportivo Di Tella. Pero el punto ahí es que yo creo que la bicicleta realmente no te va a llevar a ningún lado. Estuvo la semana pasada la discusión y sigue vigente si
hay intención de reeditar esa bicicleta para ganar un poco de tiempo, para llevar tranquilidad al dólar. La cosa sería que entrarían algunos de los 15.000 millones que salieron después que salió Caputo en enero, en marzo, en abril, y que Sturzenegger le garantizó el tipo de cambio a 20. Gente que compró dólares a 20, a 25 o a 30 pesos. Y ahora estaría volviendo a 40. O sea, trae ese mismo dólar que compró a 20, 25, que era nuestro porque se lo pedimos prestado al Fondo Monetario, y lo cambia por 40 y vuelve a ser bicicleta al 50% de interés anual. Esa sería un poco la idea, que y con esto calmar al dólar. Pareciera ser que era la estrategia que tenía Caputo y Cañonero al frente del Banco Central. Y bueno, obviamente esperemos que no sea esa la estrategia que vaya a seguir desarrollando y que... ¿Por qué? Porque hay una diferencia ahí. Imagínate, no sé, 1.000 millones de dólares. Sí. O... Vamos con eso, Jorge. Vamos a explicar gráficamente esto, cómo funciona esta bicicleta, pero en plata, ¿no? Para no abusar de la metáfora. Dale. Acompáñame en esta descripción esquemática, básica, elemental de cómo funciona la bicicleta financiera. Alguien trae 1.000 millones de dólares, ¿no? Los cambia a... La semana pasada, por ejemplo, el lunes, estaba 40 pesos por dólar. Los cambiaba y tenía 40.000 millones de pesos. Luego la siguiente muestra el siguiente paso. Esos 40.000 millones de pesos se ponen a rendir. Ese 50% anual equivale a un 4% mensual. Entonces, si uno espera 4 meses y el dólar se mantiene quieto, tiene 46.600 millones de pesos que en la próxima placa vas a ver cómo se pueden convertir, si el dólar se mantuvo quieto o si bajó, como ocurrió la semana pasada, de hecho, en 1.221 millones de pesos. El tipo en 4 meses y baja del dólar mediante, se hizo de 200 y pico de millones de dólares, de una ganancia del 20% en dólares, impensable en 4 meses en ningún lugar del mundo. Ahora, lo interesante que tiene esa bicicleta es que cuando entran esos 1.000 millones de dólares, empujan al dólar hacia abajo. Entonces engrosan la ganancia que ese mismo tipo puede obtener. Pero cuando se van los 1.000 millones de dólares convertidos en 1.200, a nosotros nos queda la suba del dólar y la suba de los precios, ¿no? Tal cual. Son algunas cuestiones más. Vos tenés esos 1.000 millones que entran y mejoran las reservas, que es lo que hacía Sturzenegger, alquilar reservas caras. Vos tenés 1.000 millones más en las reservas. A los 4 meses, suponete que se quiera ir la gente porque empieza a pensar que llegan las encuestas, sí, que hay algo puede pasar. Cualquier cosa puede cualquier pasar. Cosa puede ocurrir. Puede ser Lula haciendo ganar a su delfín en Brasil, puede ser una encuesta que muestre que Cristina va bien, puede ser que surja un candidato distinto que consideren populista. Entonces... Exactamente. Entonces, por ahí están 4 meses, por ahí están 6 meses, pero va a haber un momento en que van a decir esto fue suficiente, es mucha plata en términos internacionales, en cualquier comparación, entonces se van a ir los 1.221 millones, que pueden ser más si la colocación es más estratégica, ¿no? Entonces, fíjate que entraron 1.000 y tenemos que darle 1.260. ¿Quién va a poner esos 260? Eso me pregunto yo. Deuda. Nueva deuda. Y eso yo creo que es lo que está pensando el Fondo Monetario, porque tampoco es la idea de ellos es prestar plata para que la rifes o la regales. Esos 260 son deuda adicional que vos tenés por haber comprado o alquilado esta tranquilidad de unos pocos meses con el dólar tranquilo. Jorge, ¿qué perspectivas hay para este deporte, el ciclismo? ¿Ahora se reedita y se queda tranquilo el dólar? ¿O ahora que el fondo corrió a Caputo y puso a alguien de Duhovne, va a hacer que suba el dólar todo lo que haga falta y no lo va a dejar intervenir para mantenerlo? Bueno, eso que dijiste es interesante, alguien de Duhovne. Es muy extraño porque en el acuerdo con el fondo se hablaba de la independencia del Banco Central y ahora nos estamos enterando que vamos a tener a alguien que es casi como el riñón de Duhovne dentro del Banco Central. No sabemos exactamente cuál será la política que ellos quieren. Si uno pensara en el presupuesto, lo que está prometido es un tipo de cambio de 40 pesos en promedio en 2019. Ajá. Es decir, que llegaría a 42 a fines de 2019. Esto la verdad que no es creíble. O sea, mucha gente se puede tentar con hacer esta bicicleta, pero seguramente en 4 o 5 meses van a empezar a pensar que cualquier gobierno que llegue en diciembre va a encontrarse con un tipo de cambio que ya va a estar de vuelta apreciado y va a volver a ser un tipo de cambio barato. Entonces, todos van a apostar a la devaluación. Todos van a apostar a la devaluación y nada va a pasar hasta que cambie el gobierno. Entonces, redondeando,
La gran cuestión es si el tipo de cambio lo van a dejar clavado en 40 con una banda de flotación alrededor de 40 o va a ser un tipo de cambio que más o menos va a ir teniendo alguna pendiente. Jorge, acompáñame a ver quién es el reemplazante de Luis Toto Caputo. Es un hombre casi completamente desconocido para el gran público, que es Guido Sandleris. En marzo, Guido Sandleris hacía este diagnóstico sobre la economía argentina. ¿Fe de lo que viene? Yo creo que vamos bien, que la economía crece un año, que va a crecer este año de nuevo. ¿Cuánto crees que va a crecer este año vos? Y cerca de 3%, posiblemente un poco más, que está bajando la pobreza, que estamos creando empleo, y creo que esto sigue porque está siendo liderado por la inversión, que es la única forma de crecer en forma sostenible. ¿Qué inversión? ¿Puedo decir que está llegando inversión? Claro, dos cosas, es inversión de gente acá y está llegando 266% creció el año pasado la inversión extranjera. ¿No te asusta vos Caputo pidiendo la deuda que pide o tomando la deuda que toma? Para nada, porque son niveles de endeudamiento que son bajos, ¿sí? Y que es nada más que la contracara de hacer una convergencia gradual a el equilibrio. La inversión extranjera aumentó el 266% el año pasado. ¿Y dónde están las inversiones? ¿O inversiones financieras o inversiones industriales? En el 2016 era bajo. Era difícil, lo más duro ya pasó, fue 2016. 2017 fue mejor, pero es cierto, todavía había que hacer algunas correcciones en los aumentos. Bueno, lo más duro ya pasó, decía en marzo Guido Sandleris. Al parecer no había pasado, ahí la pifió fuerte. Con lo de que la economía iba a crecer este año, también la pifió fuerte. ¿Es creíble alguien que arranca así en el Banco Central, Jorge? Mirá, el problema de este gobierno es que ha tenido un comportamiento errático sobre lo que quiere para el Banco Central. Empezó con alguien teórico que estaba bastante alejado de la economía real como Sturzenegger, después pasó a alguien, un mago de las finanzas que no entendía nada de macroeconomía, y ahora tenemos a alguien que básicamente es un académico, como somos nosotros, pero con muy poca experiencia en la función pública. Es muy errático y la verdad que de Guido Sandleris no conocemos demasiado. No, claro. Por lo tanto, es una gran incógnita. La idea sea que para mucha gente piensa que es una toma directa de intervención del Fondo Monetario en el Banco Central, es decir, alguien que pueda cumplir y ser controlado en forma mucho más directa de lo que era controlado Caputo. Sí, pero esto no quita que un diario que expresa el establishment global financiero como el Financial Times está hoy expresando esto que mostrábamos hace un ratito, ¿no? Que la crisis argentina se profundiza. Mostrame de vuelta la tapa del Financial Times, Santi, porque es realmente muy ilustrativa de cómo recibió este cambio el establishment financiero internacional. Repito, hace minutos se conoció esta tapa y dice esto, dice que la crisis argentina se profundiza con la renuncia del presidente del Banco Central a 3 meses de haber asumido. Esto mientras hace un par de horas nada más nos enteramos de que la eyección de Caputo se decidió en una conversación telefónica de más de 1 hora entre él y Macri en la madrugada de hoy, después del bailecito que ustedes vieron hace un rato que hizo anoche el presidente en la gala del Salón Cipriani, ahí en Wall Street, con muchos de los magnates más poderosos del mundo. O sea, esos magnates lo congratulan a Macri, lo miran bailar. Incómodo momento el que atravesó esta señora, filántropa, emprendedora, y después, cuando tienen que publicar algo en la portada de un diario, publican que la crisis argentina se profundiza. Hay otra opinión que quiero destacar de Sandleris, que la virtió en Página 12, en una nota de Tomás Luquín, hace nada más que un mes, a mediados de agosto. Sandleris, cuando le preguntaron, en esta placa lo vas a ver, sobre los controles cambiarios, o sea, sobre si hay que imponer alguna clase de control, no un cepo, un control, por ejemplo, al ingreso y salida de capitales golondrina. Dijo, el gobierno no cree que imponer restricciones cambiarias resuelva ninguno de los problemas de la economía. Argentina ya lo probó y fracasó. Eso fue el cepo. Nosotros no tenemos ninguna idea de restringir nada. Esto es lo que dijo Sandleris, y como última reflexión, Jorge, quiero tu opinión sobre esto. ¿Se puede llegar hasta las elecciones con una relativa recuperación, al menos el año que viene, de la economía, sin imponer algún control al ingreso y salida de capitales golondrina, como tienen, no sé, Chile, ponele, otros países, no Venezuela, ¿no? Mira, es muy difícil, yo creo que es más integrar la cuestión. Yo creo que esta política de parches, de ir resolviendo distintas cosas y haciendo acuerdos como esto que se hizo con el Fondo Monetario,
no es una solución global, lo que tienen que tener es un plan integral, que haya un acuerdo de precios y salarios, que haya una política sobre el dólar, que haya una cuestión fiscal y que la política monetaria esté dentro de eso. Yo creo que el ejemplo que nos sirve el anterior acuerdo con el fondo, que se firmó hace solo 3 meses, y eso es lo que está mirando el Financial Times y otros medios, que el fondo firmó un acuerdo importante. A los 3 meses vos no reconoces nada de lo que hay escrito porque nada de eso funcionó. Entonces, lo que hay que hacer es un acuerdo global y darle gobernabilidad. De lo contrario, vos vas a tener un 2019 que se te va a hacer muy largo. Si ellos intentan dejar clavado el dólar como un parche para llegar a las elecciones con el tipo de cambio más barato, me parece que estás hipotecando el futuro, y eso a la larga la gente lo entiende y paraliza todo a esperar qué va a venir en el nuevo gobierno. Gracias, Jorge, por venir a Brotes Verdes. Muchas gracias. Y vos quedate, porque en instantes se sienta acá con nosotros Juan Grabois, el referente, líder de la CETEP, para analizar el paro nacional que hoy paralizó completamente la actividad en la Argentina. El cuarto paro que enfrenta Mauricio Macri, el último había sido el 25 de junio, apenas 3 meses atrás. Antes, la noticia que sacudió hoy al establishment. Los 2 empresarios más importantes de la Argentina fueron citados a indagatoria en el caso de los cuadernos. Ahí los tienen, están Paolo Rocca, el dueño de Techint, y Marcelo Mindlin, el dueño del grupo Pampa Energía. Bueno, un hombre que tiene intereses en la generación eléctrica, en la distribución con Edenor, en transportadora de alta tensión de electricidad, y también una ya importante petrolera, como es la petrolera Pampa, que tiene actividad muy subsidiada por el gobierno en la zona patagónica, igual que Paolo Rocca, ¿no?, que se fotografió con Macri incluso después de haber aparecido complicado en los cuadernos de la corrupción. Noé, con este tema, buenas noches. Buenas noches, Ale. Efectivamente, llamaba mucho la atención que todavía no habían sido incluidos en la causa Rocca y Mindlin, hoy finalmente citados por Bonadío para el 16 y 17 de octubre. En el caso de Rocca, lo que llamaba la atención es que había ejecutivos de Techint incluidos en la causa. Teníamos a Luis Betnasa, que quedó procesado, a Héctor Zabaleta, que quedó con falta de mérito. Falta de mérito no significa que está fuera de la causa. El valijero, ¿no? Exactamente. El valijero de Techint, que le dictaron falta de mérito de manera insólita. Insólito no significa que queda fuera de la causa, sino que el juez dice, todavía no tengo nada para avanzar contra él, tampoco tengo nada para dejarlo afuera de la causa, lo dejo acá como en un stand-by, digamos. Bueno, decisión de Bonadío. Pero además, Paolo Rocca, en el encuentro de AEA, en este encuentro que hace 40 días congregó a los mayores empresarios de la Argentina, había admitido públicamente que él estaba al tanto de que Luis Betnasa había tenido, dijo textualmente, accedió Luis Betnasa a una exigencia del gobierno anterior, lo hicimos para proteger a nuestra gente en Venezuela, y aún así, aún con esa admisión pública, no había sido citado aún por Bonadío a declarar en esta causa. Yo estuve en esa agradable tenida en el Sheraton, en el Salón Libertador del Sheraton, y me llamó muchísimo la atención porque Rocca dijo lo que dijo sobre la causa de los cuadernos ante una pregunta que en ese momento profirió Carlos Pagni, que obviamente no lo tomó por sorpresa. Estaba arriba de un escenario entre amigos, en una circunstancia en la cual nadie lo iba a poner en un aprieto. En el momento más caliente, además de la causa, porque recién acababa de estallar. Sí, y dijo que la empresa había tomado esa decisión por su gente, dijo que la decisión había sido de Luis Betnasa, pero Luis Betnasa no dispone del dinero de Techint, mucho menos el valijero que ejecutaba las órdenes. En la declaración que hace, en la indagatoria que hace Luis Betnasa en la causa, lo que dice es, ni sé cuánta plata le dieron a Barata. ¿Cómo no vas a saber cuánta plata le dieron el hombre que da la orden de entregar un dinero? Era rarísimo. Y era rarísimo también que no lo hubieran citado a Rocca, ahora lo citaron. Finalmente citado. Y el otro que era rarísimo también que no estuviera citado era Marcelo Mindlin, por varias cuestiones. Una de ellas es que la causa comienza con la mayoría de los empresarios vinculados a la energía. ¿Por qué? Porque arranca con el chofer de Barata, que era justamente el secretario del área y el que tenía vínculo con ese sector. Pero
Marcelo Mindlin, Pampa Energía no había sido citado. Aparece una de las páginas claves de los cuadernos de Centeno, página que revelaste vos, sale en Buenos Aires Económico, en donde se lee claramente tenemos la página para mostrarla, se lee muy clara la dirección de las oficinas de Pampa Energía. Ahí estamos viendo esta página con la letra de Centeno, Bouchard 547, piso 26. Muy notorio esto, porque cuando ahí ven el sello de agua del diario La Nación, ¿no? Que hoy llamativamente no le dio tanto despliegue a estas dos indagatorias como les había dado a las indagatorias de exfuncionarios. Pero bueno, asuntos de vínculo empresarial a veces ocurre. Ese facsímil que ustedes acaban de ver, el diario La Nación lo tiene desde el verano. Entonces, cuando salió esto, un mes atrás, y estalló el escándalo, yo me lo puse a mirar porque estaban los facsímiles disponibles para todos. O sea, lo que hizo muy bien el diario La Nación fue poner a disposición de todos las fotocopias de estos cuadernos. Y googleando las direcciones, encontré que la sede de Pampa Energía de ese momento era ahí, en ese Bouchard 547, piso 26. Claro, ahora es en otro lado. Claro, esta página es del 14 de mayo del 2009. Ajá. Es la fecha de esta entrada de los cuadernos de Centeno. Bien, y fíjate, en este facsímil que tenés también a continuación, se ve cómo en Pampa Energía informaba sus resultados trimestrales. En 2009. En 2009, ahí está la fecha. Y la dirección es... Ahí está. Bouchard 547, piso 26. Tenemos la foto del edificio, si la quieren también. La torre Bouchard es una torre que está ahí al lado del antiguo diario La Nación, justamente. Esa es la torre Bouchard. Y ahí en el piso 26 tenía su base de operaciones Mindlin, que ahora se mudó, cuando le compró justamente la constructora a los Macri, se mudó al que era el cuartel general antes de Oscar Vicente, en Pérez Companca, ahí en Maipú y Rivadavia. Tiene un despacho Mindlin gigantesco, desde el cual se ve el río a muchas cuadras de distancia, y donde él siente que domina a las 20 manzanas del poder financiero. Un hombre intocable hasta hoy, ¿no? Intocable. Lo que intentaron instalar es que estas oficinas que aparecían mencionadas en los cuadernos de Centeno eran de Aerolíneas Argentinas, que tiene oficinas en el mismo edificio, pero no en el piso 26. Aerolíneas Argentinas tiene oficinas del piso 4 al 9, que de hecho está intentando venderlas. Ayer la licitación quedó desierta, no hay oferentes, pero no son las de Mindlin, ¿no? No son las de Mindlin, que 2 meses y medio después de la revelación pública de los cuadernos, ni siquiera 2 meses y medio después de que los haya recibido Bonadío, sino que 2 meses y medio después de la revelación pública de los cuadernos, va a tener que presentarse ante el fiscal Stornelli, el fiscal Rívolo y el juez Bonadío. Mañana avanzará la ronda de indagatorias, le toca a Guado de Pedro, el jueves a Andrés Larroque, el viernes a otro empresario que venía esquivando estratégicamente a la justicia, Sergio Spolsky, que fue citado primero ahora en la causa de los cuadernos. También tiene otra citación por evasión de los aportes patronales a los trabajadores del Grupo 23. Así avanza esta causa. El caso de las coimas y de los cuadernos tiene varias aristas. Hay algunas que hasta ahora no habían avanzado. Esta es una señal auspiciosa y vamos a ver hasta dónde llega. Gracias, Noé, por la información. Es una de las noticias bomba del día, un día que estuvo cargadísimo de información. Pero vamos a entrar ya mismo en el otro gran tema del día, que es el paro nacional. Y el paro nacional se disputó en las calles desiertas, se disputó en las fábricas vacías, en los comercios, en los negocios, y también se disputó en el nuevo territorio de la política, en las redes sociales, que suele escrutar nuestro compañero Luciano Garup. El kirchnerismo, entre los muchos horrores que hizo, fue usar el dinero suyo, mío y de los oyentes para pagar vagos. Triplicaron en todo. ¿Y por qué no los echan a los vagos? ¿Por qué no los echan? Porque vamos a tener una guerra civil. ¿Por qué los echan?
para que no haya una guerra civil. Buenas noches, Galup. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? ¿Estamos por entrar en guerra civil y no me avisó nadie? No, pero queríamos arrancar con esto porque tiene mucho que ver con esta lógica de pensar que el contrincante es un enemigo. Y en el Día del Paro tuvo bastante que ver esta idea de que los trabajadores son los enemigos, de cuánto cuesta un paro, de que están fundiendo al país con un paro. Esta lógica del debate público alrededor de que quien está del lado de enfrente es un enemigo, altera bastante el diálogo democrático y mirá el resultado que puede llegar a tener. Perdón, más con un gobierno que venía a unir a los argentinos, ¿no? Que era uno de los 3 lemas: derrotar al narcotráfico, derrotar la pobreza y unir a los argentinos. No sé cómo estarán con el narcotráfico porque no es mi especialidad, pero en las otras 2... No, y aparte que se dieron cuenta de que no rendía lo de unir a los argentinos, que funcionaba mucho mejor mantenerlos separados, plantar un enemigo en la vereda de enfrente. El tema es que eso tiene implicancias porque ese tipo de discursos después se reflejan en este tipo de actitudes. Ayer Nicolás del Caño recibió varias amenazas bastante complicadas. Tremendo, realmente absolutamente repudiable y fuera de toda regla de la política, ¿no? Por eso lo queríamos vincular con el tema del paro, porque en este tipo de actitudes troll de funcionarios públicos, y en esto siempre insistimos, hay trolls de carne y hueso que tienen actitudes troll en relación a la política, tienen este tipo de implicancias después en actitudes en función de cómo se relaciona, por ejemplo, con Nicolás del Caño y su participación en la marcha de ayer y la huelga de hoy. Bueno, perdón, Lucho, es lo que pasó también con la docente a la que secuestraron y le escribieron ollas no en la panza con un punzón, lastimándola, torturándola. Es una especie de habilitación desde el poder de que, bueno, si son vagos se les puede pinchar con un punzón, ¿no? Bueno, sobre eso queremos hacer hincapié, porque cuando en el debate público un funcionario, un líder de opinión, alguien que tiene responsabilidad y en medio de una crisis, que hay angustias colectivas, que se buscan responsables, tiene este tipo de actitudes, está habilitando implícitamente que después haya actitudes violentas. Entonces, cuando se demoniza a los docentes porque no cierran la paritaria y tienen un conflicto alrededor de sus sueldos, lo que termina pasando es que se habilitan actitudes violentas en redes y que muchas veces llegan a cuestiones físicas. Yendo puntualmente al tema del paro, hubo ahí una grieta, un enfrentamiento entre la convocatoria al paro y salieron a contestar las redes oficialistas. Esos son los resultados de la conversación de ayer. El paro obviamente duplica en alcance a la respuesta que tuvieron las redes oficialistas. El gráfico ese se los quería mostrar porque quiero que vean la diferencia entre cómo crece uno, que va creciendo de a poquito, que es el verde, que es el de paro nacional, y cómo el otro irrumpe. Están puestos al revés, pensé que era al revés porque el rojo... Están puestos al revés. En realidad lo verde es el paro general. El paro general es lo verde. Y lo rojo que se ve ahí es la respuesta del oficialismo, de los trolls. Lo que quiero que vean es cómo lo rojo irrumpe. Uno va creciendo y el otro irrumpe. Sí, claro. Irrumpe. Por una orden. Hay una decisión de salir a intervenir en el debate de Twitter en ese momento, y a partir de ese momento empieza a haber cerca de 8.000 tweets por hora, y hay una bajada fuerte de intervenir en ese momento. Y mirá lo que pasa cuando comparás las métricas y los números alrededor de esa discusión. Tenemos la próxima placa que tiene un par de detalles que son interesantes. A ver. En cantidad de tweets, el paro general tuvo el doble, pero mirá lo que pasa en el alcance. Tuvo casi 4 veces más, o sea que con el doble de tweets se alcanzó 4 veces más de usuarios y participaron muchas menos cuentas, generando mayor cantidad de tweets. Eso lo que demuestra es que hubo una intención de las redes oficiales de generar orgánicamente y de generar no tan orgánicamente una intervención puntual sobre la discusión alrededor del paro, que tenía que ver con esta idea de el cambio no para. Bueno, esa discusión estuvo empujada y estuvo bastante sumada alrededor de cuentas no tan orgánicas como vemos en esos números. Y después, una última cosa, Ale, tiene que ver con ¿sirven los paros o no? Mirá lo que pasa en Google cuando hay un paro. A ver, me imagino que la gente busca servicios, ¿no? Bueno, veníamos del superclásico. Lo que quisimos ver era, ¿qué importa más, el fútbol o el paro? Mirá. En verde, las búsquedas alrededor del paro. Obviamente, las búsquedas no son cuáles son las reivindicaciones del paro, sino si había transporte, si no había transporte. Pero después comparamos River, Boca y el paro. Y la verdad que los paros
ponen en agenda una problemática y te diría, en términos de la agenda digital, de las agendas digitales, de las discusiones alrededor de temas en redes sociales y en Google, el paro sirve para instalar una agenda. Gracias, Luciano. Es Luciano Galup con su análisis de lo que pasa en nuestras manos, tecleando, en el celular, en las redes sociales, pero también en nuestra cabeza, googleando y también interviniendo en política en ese nuevo territorio donde ya cualquiera realmente puede intervenir. El paro general hoy paralizó el país completamente y lo analizamos ya mismo con Juan Grabois. Gracias por venir a Brotes Verdes. No, disculpame la demora. Esta vez por lo menos no te metieron preso. No, acá estoy. Sí. Contame, ¿qué pasó el martes pasado? Te hago un café mientras. Mira, fue una cosa extraña, inverosímil, ¿no? Porque fuimos a... Yo fui a ejercer mi profesión como abogado y vi que había un operativo frente a la comisaría 18 y cuando fui hasta la puerta de la comisaría para ingresar y hablar con los muchachos que estaban detenidos, que eran 2 militantes, esas personas maravillosas que hay por suerte en este país, un pibe de Juventud Despierta que terminó su tratamiento de rehabilitación de las drogas, un pibe de una cooperativa de construcción de La Matanza que se solidarizaron con los migrantes senegaleses. Bueno, lo que sucedió es que de repente tenía 10 tipos encima, nos apuntaron directamente a mí, a Sergio Sánchez, que es un dirigente del MTA, a Jackie Flores, a Rafa Klexer de La Dignidad, y nos metieron en un galpón, nos metieron en un camión policial, nos verduguearon durante 20 minutos, media hora, hasta que llegaron los compañeros, y todavía no termino de tener un análisis muy claro de lo que sucedió, digamos, no creo que... ¿Es habitual que detengan a ambulantes en las calles? A los ambulantes es tremendo y es habitual. Pero se está poniendo cada vez más bravo porque... No solo los senegaleses, digamos, ambulantes de los que hay en Parque Centenario, son argentinos también. No solo los senegaleses, pero están particularmente ensañados con los senegaleses, digamos, ¿no? Hay un elemento de xenofobia también ahí metido. Y el mensaje ahora se está poniendo más pesado porque como la gente se queda sin laburo, la gente que se queda sin laburo termina en la economía popular, termina buscando cómo ganarse el mango en la calle, ¿no? Sí. Cartoneando, vendiendo, cualquier cosa, incluso pidiendo. Y eso incomoda a ciertos sectores de la sociedad y la política trata de reaccionar frente a eso mostrando crecientes niveles de autoritarismo. Y el mensaje del primer operativo, que fue en Constitución contra los senegaleses más violento de lo habitual, tenía que ver con mandarle un mensaje a quienes laburan en la calle. Y en la segunda escena, donde a los militantes que nos fuimos a solidarizar nos reprimieron y nos metieron presos, tenía que ver con un mensaje también para los que nos solidarizamos con la situación de aquellos que son reprimidos en la vía pública. ¿Tenía que ver con el día de hoy también? ¿Con el paro de hoy? Yo trato de no entrar en ideas conspirativas, tratar de hacer un análisis lo más realista posible de las cosas que suceden, pero en última instancia hay un clima de época, y hay un clima de época donde... bueno, evidentemente no hay pan, el circo empieza a aburrir y cuando no funciona el pan, no funciona el circo, aparecen los palos, ¿no? Hoy hubo una demostración de fuerza del sindicalismo, como suele ocurrir cuando hay un paro de la CGT, de la CTA, pero que es respuesta también a algo que pasa. Quiero compartir con vos un par de placas con números de la realidad laboral y qué pasó desde que asumió Macri. Por ejemplo, con los salarios reales del sector en blanco, privado, y del sector estatal. Ahí tenés lo que pasó con sueldos privados en blanco, sueldos estatales. Esto es comparación noviembre de 2015, agosto de 2018, pero en el caso de los sueldos, como no hay data oficial todavía para agosto, es de junio. O sea, todavía falta el impacto de la devaluación fuerte de ahora. Pero fíjate, sueldos privados en blanco casi 8 abajo, sueldos estatales 11. El salario mínimo, que es el de los que no tienen paritaria, de los que están casi en negro, 21 abajo, y ahí abajo jubilaciones y beneficiarios de planes sociales. La base de los movimientos sociales con los que vos trabajás, cartoneros, cuentapropistas, changarín, gente que la busca, como decís,
¿Ya tiene este impacto en inventario? O sea, ¿ya se le deterioró la vida un 17% en estos 2 años y medio? Sí, se le deterioró la vida, digamos. Hay que distinguir 2 sectores. El que está organizado es el que más o menos zafa, porque, por ejemplo, el salario social complementario, que es lo que reciben como contraprestación quienes están en proyectos productivos comunitarios, se ajustaba por el mínimo, y cuando vimos que el mínimo quedaba totalmente desfasado, logramos establecer una paritaria con el Ministerio de Desarrollo Social que cerró en 28%, entonces más o menos el deterioro del poder adquisitivo no es el mismo. ¿Esos son los vagos de los que habla Amadeo? Son los vagos de los que habla Amadeo, que la verdad que gente que más trabaje en este país yo no conozco, laburan todo el día y con 2 palitos y una alfiler hacen maravilla, las compañeras en los comedores y los merenderos, los compañeros en las cooperativas de reciclado y de construcción. ¿Y qué sentís cuando Amadeo dice lo que dice? De que es echar a esos vagos no se puede, porque si no hay una guerra civil. Que tiene razón. No en la parte de vagos. En la parte de que hay un sector que ya no aguanta más que se lo excluya y que no va a permitir que se le saque un solo de sus derechos. Entonces, el problema que tiene Amadeo y la gente que piensa como él, que es un sector grande de la sociedad, es que ellos piensan las cosas en términos de contención. De hecho, hasta cuando hablan de nosotros, hablan elogiosamente a veces, como que nosotros contenemos. Sí. La verdad que la función de los movimientos sociales no es contener, es transformar, ¿no? Y para transformar hay un sector de la sociedad que tiene que comprender que este sistema de exclusión tarde o temprano estalla. Tarde o temprano estalla. En línea con eso vas a sacar un libro, me chimentaron, la semana que viene. Sí, parece que sale la semana que viene. Sí, me contaron fuentes del mercado editorial, que se va a titular La clase peligrosa. Sí. ¿Cuál es la clase peligrosa? ¿De qué va el libro? Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que este sistema no resuelve cuestiones elementales. Este sistema resuelve, por ejemplo, que un celular como este es relativamente barato. Lo puede tener casi cualquier argentino. De hecho, hay más celulares que personas en el mundo. En África, en lugares donde no hay nada, hay celulares. Pero es un sistema que no puede resolver la tierra, el techo y el trabajo de creciente masa de la población. Cada vez menos lo resuelve. Cada vez menos, que no los necesita ni como productores, ni como consumidores, ni como trabajadores asalariados. Y que nuestros compañeros se van inventando su propio trabajo, van buscando la forma de campear esta exclusión, pero que si no hay una transformación estructural del sistema social y económico, los parches que se vayan poniendo van a quedar chicos, y en última instancia el peligro para el status quo radica fundamentalmente no en vanguardias iluminadas, ni siquiera en los trabajadores asalariados, sino en que este sector, que es nuestro sector, son los trabajadores de la economía popular, en algún momento no van a aguantar más. De todas formas, la idea del peligro tiene también otra orientación. Hay un peligro fundamentalmente en otra clase, ¿no? En la clase de los mega multimillonarios, del 1% de la humanidad, que concentra vorazmente y de manera irracional las riquezas, y que desde luego en países como el nuestro tiene poquitos representantes directos, pero tiene muchos chupamedias, muchos wannabe, muchos tipos que quisieran ser como ellos y que... Los votan. No, el propio presidente. El presidente no entra en el club del 1%. El presidente es un empleado, digamos, de baja categoría dentro del escalafón internacional de la élite, ¿no? Por eso termina bailando en un club de filantropía berreta y ahí anuncia su candidatura a presidente. Entonces, son como personal de servicio de la clase dominante internacional. En diciembre te hicimos una entrevista para la revista Crisis, que no escribí yo, pero bueno, participé y la terminó escribiendo Diego Genú, donde vos decís varias cosas interesantes. Diciembre de 2017. Cambió mucho, no es que te exija que esas definiciones valgan para hoy, porque es otro país distinto, sí. Pero una de las cosas que decías es que es un error considerar al macrismo como el enemigo. Lo sostengo. Primero, el macrismo no es una categoría política, digamos, ¿no? Si uno plantea el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri es una administración poco eficaz de un modelo económico que puede tener otros administradores. ¿No? Este sistema tiene un plan B, de hecho. ¿Quién es el plan B? Bueno,
A mí no me gusta ponerle nombre, porque es... Bueno, pero una fuerza, un espacio. Hay una idea, a ver, todos los que quieran continuar con el plan que pactó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que no es muy distinto al que ya venía sosteniendo, digamos, ¿no? Entonces, a ver, todos aquellos que no planteen que ese plan económico, que ese modelo de país es inviable para la Argentina si quiere vivir con mínima justicia social, es exactamente lo mismo de Macri. No hay ninguna diferencia, el apellido nada más. Otra cosa que decías ahí es que a veces elegir entre políticos es como elegir entre Pepsi y Coca para la gente con la que vos laburás. Hay bastante... Freud hablaba de el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Que es por ahí gente que es muy, muy parecida, hace una teatralización de sus diferencias de manera inconsciente, porque en definitiva son muy parecidos, tienen intereses parecidos, motivaciones parecidas, lo cual no quiere decir que la vida política en nuestro país adquiera momentos de dramatismo en nuestro país y en nuestra región. Pero vos sacás de esa categoría de cosas intercambiables o de elementos intercambiables a Cristina, porque por eso la acompañás a tribunales cuando va a declarar. A ver, la saco de esa categoría por otra razón. No es que la acompañe a tribunales por eso. La acompaño a tribunales por un sentido elemental de defensa de la democracia burguesa frente a los intentos totalitarios que avanzan en América Latina, y también por un sentido de solidaridad con alguien que está siendo perseguida por sus ideas y su trayectoria política, digamos, ¿no? Pero sí la saco de la categoría de Pepsi Coca, porque en general las personalidades, digamos, atípicas, ¿no? Esas personalidades descollantes que hay en el realismo mágico de nuestro continente, por suerte, con bastante frecuencia, que se meten dentro de la cultura popular, bueno, tienen un diferencial. Pero la clase política en general, los políticos de segunda línea, ¿no? Profesionales que viven de la política, son todos muy parecidos. Son todos muy parecidos. Pero otra cosa que decías, retomo esa entrevista porque es muy jugosa, es que ustedes buscan que lo reivindicativo no se mezcle con lo político electoral. Y sin embargo, hay muchos que te escuchan hablar, de hecho estamos liderando la franja de los canales de noticias, hay mucha gente que está interesada en escucharte, siente que sos un emergente de lo que está pasando en la Argentina hoy, de lo que puede llegar a pasar, que dice, che, me gustaría que este pibe fuera candidato. Mira, lo que yo siempre planteé y sigo planteando es que hay una decisión, incluso en el pueblo, entre lo político y lo reivindicativo, ¿no? Mis compañeros me pueden querer mucho como dirigente social, y si yo voy en una lista de masa, vamos a suponer, que no lo quieren, no me va a votar ninguno. Y no es que me dejan de querer o me dejan de tener confianza. Pues representa una cosa en lo reivindicativo que no puedo expresar en lo político. Eso por un lado. Por otro lado, en la calle yo creo que se lucha para defender los derechos, para sostener los derechos. No se puede instrumentalizar la calle, por ejemplo, para sacar o poner un gobierno. Yo creo que los gobiernos hay que ponerlos en las urnas, digamos, no a partir de operaciones callejeras. O sea, Macri tiene que terminar el mandato, sí o sí. A mí no me cabe la menor duda de que tiene que haber continuidad institucional en la Argentina. Te pregunto porque Pérsico, por ejemplo, por decir otro dirigente social importante, viene a decir la política tiene que encontrar una solución y que dejen de gobernar a estos tipos que nos están haciendo daño. ¿O no crees eso? Mira, Emilio debe ser uno de los tipos que yo más respeto. Es mi amigo, es un gran compañero y tengo un 99% de coincidencias. En este punto, yo lo planteo de otra forma. Tal vez queremos decir lo mismo en el fondo, digamos, ¿no? Pero a mí me parece más importante evitar la tentación o las trampas del neodualdismo. Es decir, que en un marco de conflictividad social, el cuerpo y el sufrimiento de nuestros compañeros sea instrumentalizado para que una asamblea legislativa mágica designe a un tipo que no tiene ni el 10% de los votos, ¿no? Entonces yo marco ese riesgo, lo marco porque aparte yo viví muy de cerca del 2001, estuve en la plaza ese día y sé las potencialidades que tuvo, pero también la manipulación y las limitaciones. Y sí creo que nuestro pueblo tiene un acumulado
organizativo y de dirigencia popular en el terreno social, sindical, estudiantil, científico, técnico, que puede hacer una transformación interesante en la Argentina si logra construir una unidad transformadora con algunos principios elementales básicos, déjame cerrar con esto, como una vida austera y un combate frontal contra cualquier forma de corrupción política. Se me fue el tiempo totalmente, pero ¿sabes qué? ¿Me queda un cierre al final? ¿Ya nos despedimos? Volvemos para el cierre y ahí Juan Grabois me va a contestar si va a ser candidato el año que viene. Quédate.